Muy buenas, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar sobre el romanticismo en todo lo que tenga que ver con la estética, literatura, arte, pensamiento, porque es una de las etapas de la historia occidental que mayor importancia tienen para las artes. Es un momento crucial y de hecho la mayoría de cuestiones que tienen que ver con el arte, con la filosofía, con el pensamiento, la visión del artista, con la manera de entender por parte del público de las instituciones el propio arte, en la actualidad tiene que ver con no acabar de entender o de cerrar etapas que venían desde el romanticismo o con problemas enquistados desde allí. Y creo que es un momento histórico muy importante que también nos da a entender de dónde nacen muchas ideas cuando hablamos de occidental, que nacen de dos lugares, que es de la contraposición de poder de entre Francia y la parte germana. Esos dos países serán fundamentales para generar una filosofía que llamamos occidental y nace desde estos núcleos y luego se irá expandiendo a través de otros imperios, ya sea con la revolución industrial desde Reino Unido, luego con Estados Unidos. Esto sería mucho más complejo, pero entendemos que nace un poco desde aquí y esa influencia filosófica dominará el arte de prácticamente todo el mundo en la actualidad. Y no solo eso, es un periodo muy interesante porque como la educación cultural de nuestras sociedades está bastante atrasada, se suele quedar alrededor de esta época en muchas veces, sobre todo las percepciones que tenemos alrededor del arte. Pero es que la cosa se torna un poco más confusa cuando analizamos el momento actual y vemos los paralelismos de situación de cambio que tenemos ahora con la que pasaba en el romanticismo y resulta que muchas visiones o muchos puntos de vista pueden llegar a solaparse o coincidir en la actualidad y no tienen que ver con la visión de arte, de genio, estos clichés que a veces son la mera superficie de lo que era el romanticismo. Hay muchísimo más de fondo aquí y es súper interesante. Y ya en breves vamos a empezar, te lo prometo. Recomiendo coger un cafecito, un té, tomárselo con calma, ir pausándolo porque lo voy a intentar hacer como si fuese una charla. No algo cronológico, estudiado, con fechas, datos y mucha información así, sino más bien una charla que a través de ir tocando temas, saltando de unos a otros, pero que tengan afinidades, comprendamos toda la visión más general del romanticismo y a la vez también especificando en ciertos puntos que considero clave. Y de paso extrayendo información que podemos poner en el presente y que es un ejercicio muy interesante. Y de paso me gustaría comentar que este vídeo lo he hecho como una continuación también del vídeo sobre Friedrich Schiller, Las cartas sobre la educación estética de la humanidad, que es un libro fundamental para la gente que le guste el arte y el pensamiento. Es elemental, el libro base, la Biblia. De todas formas puedes ver este vídeo sin haberlo leído, sin haber mirado el vídeo anterior, no pasa nada, pero bueno, ahí está, apúntalo. Es que de hecho este vídeo lo he decidido hacer en el momento en el cual vi que no tenía muchas visitas, pero que muchísima gente, que era mi público objetivo en la cabeza en su día cuando monté el canal, le gustó muchísimo el vídeo, lo agradecía, le gusta tocar estos temas y a mí también, así que pues más carbón para la locomotora. También recomendar un último libro y ya paro, es La Revolución Romántica, Poéticas, Estéticas e Ideologías del profesor Alfredo de Paz, con traducción de Mar García Lozano para Alianza Tecnos. Un libro que de verdad para entender el romanticismo es lo mejor. No es divulgativo del todo, no es ultra académico de sesudo y tal, pero está en ese punto que se acerca un poco más a la parte académica, pero con intención de ser claro. Y es una pasada, sinceramente. Y ahora sí, vamos con el romanticismo. Primera parte, los orígenes. Pues bien, antes de entrar en la chicha, hoy hay que dejar claro que la palabra romántico y romanticismo ha adquirido con el tiempo tantos matices, tantos significados que por sí misma no posee ninguno. Así que hoy vamos a centrarnos más en esa acepción de la palabra que tiene más que ver con lo sociopolítico, cultural, alrededor de una Europa que luego hemos llamado occidental, donde se contrapone el racionalismo ilustrado con las esperanzas de los procesos revolucionarios, ese fracaso de esa serie de procesos que entendemos como símbolo en la Revolución Francesa y cómo eso deriva en la contraparte de pensadores alemanes y germanos que contestarán a esas especie de esperanzas con mucha desilusión, porque veremos cómo parecía que el mundo iba a cambiar al puro idealismo, que aquello iba a ser la panacea y de repente te encuentras con un montón de peña cortándose la cabeza, haciendo guerras, nuevos imperios, un montón de cosas contradictorias que no tenían nada que ver con lo que en un principio se planteaba. Y las consecuencias que este proceso político, cultural, sociológico, económico, todo tuvo en los países centrales de Europa es lo que vamos a tratar, porque eso acabó derivando también en una forma distinta de entender las artes, el mundo y sobre todo también una forma o una actitud frente a la vida, una forma de entender el alma humana, la manera de sentir, de afrontar las situaciones históricas, de añadir la nostalgia, el repescar el pasado y una serie de cosas que para nosotros son totalmente cotidianas a día de hoy, pero que para la mentalidad clásica, que sería la opuesta o la anterior a la romántica, no era tan normal. Entonces,
es un poco alrededor de estas cosas. Yo creo que se entiende bastante claro. Y también hay que entender que en esta primera parte, aunque a veces podamos confundir el puro romanticismo ya con la parte anterior, hay que saber separar un poco al prerromanticismo, que sería el primer movimiento que empieza a contestar a los procesos revolucionarios de la parte de Francia, de los proyectos de la Ilustración que fracasan, y la parte ya del romanticismo totalmente asentado, porque a veces estas cosas de clasificar ya sabéis que es para entender, pero no van así, ¿no? Incluso podemos encontrar gente del propio periodo revolucionario que es más romántica que el que viene después a veces, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta para seguir hablando del tema. Y para terminar ya esta especie de introducción, que creo necesario aclarar puntos que se van a reiterar, pero ya veréis cómo ayuda un montón a tenerlo más claro. También estaríamos hablando del culto al pasado, que es algo muy típico del romanticismo, y también del nacimiento de las tendencias nacionalistas, pero no hay que confundir el nacionalismo fascista que vendrá 100 años después con el nacionalismo que emerge aquí. Evidentemente las conexiones, pues al final lo que es un nacionalismo ya sabemos lo que es, ¿no? Pero el nacimiento de esto no tiene las mismas causas y motivos. Se está buscando un ideal de Estado también, existe un deseo de rebelión constante, un rechazo a la tradición, la búsqueda por lo novedoso, la conciencia por la propia modernidad, ¿no? Saber que estás siendo parte de algo que va a ser totalmente nuevo. Este sentimiento a veces no es tan común en épocas anteriores, y también hay una especie de pugna por un nuevo tipo de espiritualidad que no depende tanto del arquetipo eclesiástico, católico, tradicional, ya sea protestante o católico. Bueno, también tendríamos en las partes de las artes una necesidad de adquirir una absoluta libertad idealizada, y también entender el arte como una herramienta de transfiguración, una herramienta que puede hacer trascender. Esto es lo que vimos en Schiele y que se ve muy claro en ese libro que recomiendo tanto. Bien, con este manual de instrucciones, así muy comprimido, ya podemos empezar a abordar de una manera más específica. La palabra romanticismo, asociada al significado que acabamos de explicar, viene del inglés. Es un neologismo que se empieza a usar hacia la mitad del siglo XVII para indicar la materia aventurera de los antiguos romances, es decir, de las novelas de caballerías y las pastorales, que en inglés romance designa las novelas de caballería, en oposición a novel, que es más cercano al entendimiento de nuestra novela actual, a lo que diríamos narrativa. Entonces, a través de esta palabra del uso de romantic, de romance, asociado a las novelas de caballería, se empezó a idealizar ese mundo antiguo, gótico, medieval, sus leyendas alrededor de mitos como, yo qué sé, pues el mito artúrico, toda esta serie de conceptos que, pues poner un cliché de ilustración de que es lo que se trabaja en los prerrafaelitas, se empezó a forjar ese entendimiento de la palabra como algo incluso irracional, ¿no? Y también asociado a la idea de genialidad. Una de las primeras menciones de esta palabra en ese significado la tiene John Evelyn en su diario alrededor de 1654, donde designa que hay un lugar muy romántico en los alrededores de Bath. Y del mismo modo, Samuel Pepys, en 1666, describe un castillo como el más romántico del mundo, y en estas descripciones ya empezamos a encontrar este significado de la palabra que es más próximo a lo que hemos acabado entendiendo como romántico, ¿no? De modo que vemos que la palabra ya empieza a ser de uso común en Inglaterra, y de ahí, ¿no? En Inglaterra está designando algo que es fantástico, vago, irracional, ¿no? De ahí pasará a Alemania y a Francia en la parte del ámbito literario, que es donde va a coger ya más fuerza y donde va a adquirir mayor sentido y se va a acercar más a lo que entendemos hoy. Y esto, aunque parezca un poco coñazo, o pollazo, da igual, tenemos que entender que es importante porque vemos cómo se acerca todo alrededor de lo literario, de la crítica literaria, de la novela, y al finalmente ya el adjetivo romantisch en alemán acabará designando lo gótico, lo medieval, pero será hacia el final, no en el principio del uso de esta palabra. Y el sentido histórico de esta ubicación de la palabra se lo dará Friedrich Schlegel, que no es Friedrich Schiller, sino es otro que es de la misma época y que es de mayor importancia incluso para entender lo que es el romanticismo alemán puro y duro, ¿no? Esa mezcla de filosofía, de poesía, de la crítica del nacimiento de la figura de genio. Y es que Schlegel, lo digo así porque me cuesta mucho pronunciarlo. Bueno, es que si me oye un alemán le dará un infarto. Pues bueno, Schlegel tuvo un hermanito que también se dedicaba a lo mismo. Y este hermanito también contribuyó a ubicar en el contexto histórico lo que luego será el romanticismo, sobre todo a través de la crítica literaria, ya que
alrededor de 1800, contrapone de forma bastante clara lo que es la literatura romántica a la literatura clásica. De modo que a través de esta serie de estudios, de contraposiciones claras que quedan ya muy marcadas, se empieza a generar la idea de una nueva época, un nuevo movimiento, un nuevo sentimiento, etc. Esto es interesante porque ya se toma noción histórica de algo que sucede y ya no es a toro pasado, cuando, aquí pasó lo del 11S, ¿no? Y le ponemos una marquita, pero en el momento en el cual pasa a veces no somos conscientes de estos procesos históricos. Aquí, sí. Del mismo modo, uno de los más conocidos de este momento, que es Goethe, utiliza también la distinción de clásico y romántico en un sentido literario y a la vez polémico, ¿no? Quiere contraponer también los términos y esto aquí la idea ya se va consolidando. Incluso podemos decir que alrededor de esta manera de entender el romanticismo empezará a generarse ese cliché de lo clásico es igual a ordenado, sano, equilibrado, ¿no? Ilustrado, y lo romántico es igual a enfermo, melancólico, etcétera, ¿no? Depresivo, etcétera, etcétera. Y ya por último, para acabar con la parte de la semántica de la palabra, hay algo muy interesante y es que por lo general se entendió el romanticismo o lo romántico como algo que era novelesco, poético, soñador, individualista, depresivo, melancólico, y se aglutinó todo un poquito en una palabra. Pero en los países escandinavos se decidió utilizar la palabra neorromántico para distinguir esta serie de prerromanticismos con el romanticismo ya posterior más consolidado, que es ese que acude mucho a los modelos y fuentes de la Edad Media e idealiza la Edad Media, la arquitectura, la parte novelesca, y en general, pues bueno, no tuvo mayor influencia, se quedó allí y todo el mundo luego puso todo en la palabra romanticismo romántico en el mismo saco, pero la distinción es interesante. Y ahora podríamos empezar a comentar un poquito ya dónde nace el romanticismo, cómo es el caldo de cultivo, por qué sucede el romanticismo, y acudiríamos un poco a lo que se suele llamar prerromanticismo, que en el fondo, si se va entendiendo más claro, se puede llegar a meter todo en un mismo saco, no hace falta especificar tanto, pero eso ya lo dejo a merced de cada uno. Entonces ahora estaríamos en el prerromanticismo, el caldo de cultivo. Nos tenemos que ubicar en el corazón de Europa alrededor del siglo XVII, justo en la mitad. A partir de esa segunda mitad del siglo XVII, hay grupos de personas, la población en general, desde el pensamiento, empieza a reaccionar contra la razón. El periodo que solemos llamar como ilustrado, donde triunfa la racionalidad, lo ordenado, que asociamos a los valores clásicos o al clasicismo, aquí empieza a notarse quemadito, a estar agotado. La parte intelectual, que valora únicamente la razón, tiende a menospreciar la sensibilidad, lo esotérico, empieza a surgir esa división entre ciencia, artes y un poco a concebirse la manera de la modernidad, que entenderemos el mundo a través sobre todo de la ciencia y la racionalidad. Entonces, desde las artes, por eso digo que es tan importante este periodo, hay una reacción de rechazo, de decir, oye, nos estáis dejando de lado, porque hacer arte, literatura, esta serie de cosas creativas no tiene a veces nada de científico, no entendemos la mente como si fuese algo científico. Entonces aquí no nos gusta este imperio de la racionalidad y ese menosprecio que hay hacia las artes, ¿no? Por resumirlo, digamos que ya está el ambiente calentito y hay una reacción que pretende celebrar pues la imaginación, el sueño, la sensibilidad, y esto será el caldo de cultivo. Aquí tendríamos un importante representante que mucha gente va a conocer y es desde Francia, el papaíto de todas estas ideas que luego se convertirán en romanticismo alemán, es el suizo francés Jean-Jacques Rousseau, que lo has estudiado en el cole seguro. Es el papi del contrato social y de un montón de mitos que tienen que ver con la libertad, con un sistema que se basa pues en todos los ciudadanos son libres, iguales, y que si se malinterpreta o se lleva a otros lados pues genera individualismos y cosas que luego veremos como muy presentes en el romanticismo. Pero bueno, no es el tema de hoy. Sí que sería importante tener en cuenta que a raíz de sus textos, de su manera de empezar a entender este proceso que nace en Francia y de contraponerlo, aunque siga perteneciendo a una escritura, a un tipo de entender el mundo de manera clásica, trata de generar un nuevo entendimiento sobre ese mismo panorama. No sé si me explico. Que vamos, que es el papi de los románticos. Y ya luego, pues en un paso más evolucionado, pero también primigenio, tendremos a autoras como Madame de Staël, que estaba muy metida en el núcleo de
de este periodo de revoluciones, de la Revolución Francesa y de la Ilustración, y bueno, pues a través de su pareja, de su familia, tenían un salón muy conocido, muy famoso, donde también se juntaba mucho la crítica literaria y las élites del pensamiento, y bueno, a raíz de estos círculos también, también podemos nombrar a François Arnay de Chateaubriand. Mejor, este señor era un diplomático, crítico literario, bueno, de gente de las altas esferas intelectuales del momento, que también se considera pues papi del romanticismo en la literatura francesa y que luego tendrá una influencia muy grande también en la parte germana. Y me he olvidado de decirlo, de Rousseau quizá la obra más importante sería Nueva Eloísa, escrita en 1761, más importante para lo que estamos hablando hoy, ¿eh? Y de alguna manera también deberíamos dejar claro que el contexto aquí es importante mezclar la parte literaria, estética, artística, lo sensible, se empieza a mezclar con lo político. Esto es clave para entender el romanticismo, porque es quizá la aportación más interesante que vamos a ver luego repetida como el ajo durante todo el siglo XX. Mezclar estética y política es un poco la base de Benjamin, por ejemplo, que es el señor más citado de la historia del mundo mundial en lo que se refiere a artes y a todas las cosas del universo, y del cual, por cierto, también tienes un vídeo aquí en el canal. Tenemos que entender que en ese momento el exceso de racionalidad, de la razón imperando sobre todas las cosas del universo, agota a la gente, ¿no? Porque esto lleva cuajándose mucho tiempo, se conquistan muchísimas cosas, muchísimos avances en ciencia, en técnicas, en todo va avanzando, pero claro, la gente no es una máquina, no es un robot, y como tú te lleves a un extremo, pues la metría, Descartes y toda esta gente, te lo llevas un poco al extremo y te acabas pensando que la gente debe funcionar como una maquinita, como un robot, para poder estar en el mundo a través de esta serie de contextos en los que estamos. Entonces, cuando eso ya ha tenido un proceso muy largo, ha tenido sus frutos, parece que el paso siguiente debería ser, bueno, ahora que hemos conquistado la razón, deberíamos dar paso también a un lugar para la sensibilidad, y parece que no lo tenemos. Esto yo creo que es, no me cansa de repetirlo, muy importante para tener en cuenta este contexto, y es una de las partes que se contraponen, o que, mejor dicho, quería decir, se superponen en la actualidad, porque vivimos un periodo en el cual los algoritmos, las tecnologías, las supercorporaciones, las inteligencias artificiales parecen que hagan rodar todo de una forma científica, racional al mismo tiempo que esotérica o mágica, porque no entendemos cómo va el fantasma dentro de esa máquina, ¿no? Y de repente un mundo dominado por la ciencia parece que se nos escape la parte sensible, entonces vivimos una especie de déjà vu. Si nos paramos a pensarlo, un mundo automatizado en todas las facetas, donde parece que todo vaya solo y yo no tenga que hacer nada porque hay algo interno que hace que las cosas funcionen, que tiene que ver con lo racional, aunque yo no comprenda qué es, y al mismo tiempo hay un sistema económico que se basa también en los numeritos, en la efectividad, en el utilitarismo, y toda esa parte en el mundo de las artes nos sienta un poquito mal. Porque si yo, por ejemplo, ahora mismo lo que estoy haciendo, ¿no?, o en el vídeo anterior quiero hablar sobre Sheila, sobre romanticismo, temas que a veces pues no son populares para el algoritmo, este vídeo no lo va a ver nadie o nadie lo va a ver recomendado. De repente, si me pongo a hablar de los Eslant o del partido de mierda del Barça de ayer, porque son más malos que pegarle a un padre, quizá el algoritmo sí que hace que esas cosas se muevan, porque al algoritmo le da igual todo lo demás que no sea funcional o que, bueno, entendemos lo que el paralelismo es bastante similar, diferente contexto, pero una situación emocional respecto a lo sensible versus lo racional que se parece mucho, y por eso me parece tan interesante abordar el tema del romanticismo y tratar de contraponerlo al mundo actual, porque también está esa necesidad de ver un futuro que no viene, una decepción de los años 80-90, de esa generación que ha crecido con, no, pues si tú estudias será lo mejor, ¿no? Las típicas crisis de los millennials, el mundo del futuro será transhumanismo, todo grandes promesas, internet iba a ser una utopía, y de repente tenemos a Zuckerberg, Bezos y a la madre del topo haciendo un corralito tecnológico con una especie de tecnología aplicada para vender y hacer publicidad, que pues es estúpido en muchos casos. Entonces nos sentimos también decepcionados. Vuelve a ser lo mismo, ante una esperada revolución hipertecnológica, cyborg, ¿no? Que esto es muy interesante porque también lo comentaba Marcelian Túnez en una entrevista con Raditox el otro día, que recomiendo mucho ver, y que también tratábamos en los vídeos sobre arte robótica, arte cyborg, cómo en la actualidad todo aquello no tiene sentido porque ha fracasado esa especie de revolución utópica que iba a suceder y se ha convertido todo en un corral de 4 cibercorporaciones, que es una distopía, ¿no? Pasamos de la utopía a la distopía. Pues bien, esto es muy similar al sentimiento que debió tener estas personas del romanticismo cuando esperaban que la revolución
francesa, la revolución de las luces, todo esto iba a convertir a la humanidad desde el centro de Europa en un ideal, ¿no? En algo utópico, y de repente pues aquello fue una escabechina. Y bueno, regresando al contexto en el que estábamos de esta segunda mitad del siglo XVII, empezamos a ver que la decepción, la melancolía ante el fracaso de la razón empieza a generar una especie de estado depresivo, ¿no? En las gentes más intelectuales, que es un sentimiento muy snob que en la actualidad sigue pasando, y es que, imagínate, si sigue pasando ahora en un momento en el cual hay una diferencia abismal entre la población analfabeta y la población ilustrada. Entonces la gente que tiene conocimientos, estudios, se cree moralmente o intelectualmente muy superior al resto de la humanidad y piensa que no hay remedio, ¿no? Mira cómo se está yendo toda a la caca. Esto... es que lo estoy explicando así muy burdamente, pero es una sensación que va a dominar un poco esta época. Y la gente de alma superior, que serían artistas, intelectuales, músicos, empiezan a entenderse como alguien incomprendido frente a la gran razón que lleva al resto del mundo como borregos. Entonces empiezan a hacer esta idea de genio solitario que debe aislarse un poco de la sociedad, ¿no? De apartarse un poco del mundo que no se comprende, porque no lo comprenden a él. Todo el rato hay que recordar que el romanticismo es una de las cosas más individualistas e egocéntricas que pueden haber existido en el pensamiento humano, como corriente. Entonces se encuentra en la naturaleza un medio bastante idílico, ¿no? Donde el artista, el genio, cuando digo artista me refiero a literato, a poeta, a músico, lo que sea, se puede aislar, ¿no? Y encontrar su lugar de verdadera existencia infinita, ¿no? Y por esa misma decepción en el aspecto de la humanidad como corporación, ¿no? del fracaso de lo humano, de las bajezas humanas que tenían que llegar a un ideal y han fracasado aquí, pues estamos enfadados contra el otro, ¿no? Como una entidad abstracta. Entonces, dentro de esa contraposición, en la naturaleza lo que se buscará es el lugar más aislado, el menos visible, ¿no? Que esto, si os dais cuenta, a día de hoy sigue perdurando en mucha gente en la idea de que el genio aislado en un bosque, en su taller, pintando contra el universo y el mundo, porque es incomprendido. Esta serie de ideales que mucha gente sigue teniendo presente y que incluso hay personas que venden a propósito o que se visten y que realizan un personaje estridente alrededor de la figura del artista. Todo esto nace aquí. Digamos que estos artistas están tan enfadados con lo humano y la razón que esos lugares urbanos, ¿no? Diseñados de forma rígida para mantener a las personas como hormigas ahí, pues en la naturaleza es todo lo contrario y la vamos a buscar, ¿no? La soledad, los bosques, las montañas, el mar, son los espectáculos más buscados por esa sensibilidad prerromántica. Y en esa búsqueda de lo natural se va a ir metiendo, ¿no? Esos paisajes aislados de los grandes núcleos urbanos, que esto ya aquí me iría de madre, pero podríamos empezar a enlazarlo también con esa especie de idealización de la España vaciada, estas mierdas, pero no vamos a hacerlo. Pero bueno, digamos que a partir de esta búsqueda de aislamiento nos vamos a topar, si lo mezclamos en el cóctel que hemos hablado antes con la idealización del gótico de la Edad Media, y encima el periodo gótico se considera desde Alemania que es el suyo, ¿no? Esos son ellos históricamente, nacionalismos, la ruina empieza a ensalzarse como algo casi esotérico. La ruina es el símbolo de todo este periodo y un castillo derruido, una capillita abandonada a mitad de este paisaje natural será como la cerecita del pastel que ya lo colma todo, ¿no? Será lo ideal. Esto lo veremos mucho en el arte representado, que también es algo curioso porque en ocasiones el artista o el ideal romántico no querrá representar, querrá hacerse un Bartleby, no existir, ¿no? Pero a la vez hay una vanidad egocéntrica que hace que eso quede plasmado en muchos lienzos. Insisto, es complejo, pero más o menos hay que juntar estas ideas. Ese también en este momento en el cual la ruina se convierte en algo admirado hasta el punto que se entiende que es algo aspiracional. Es como que la ruina no debería morir nunca, es el símbolo de lo que aguanta casi eternamente, ¿no? El alma es infinita aunque la vida sea una caca, esta serie de ideales que se van generando alrededor de este contexto y que acabarán con la idea de que debemos conservar el pasado. Porque sí, hasta este momento lo más lógico, salvo excepciones o contextos concretos, lo normal es que cuando venía alguien o había un pueblo, una civilización, lo que sea, que coge y ve una cosa que está derruida, antigua, coge las piedrecitas o el bronce o lo que sea y lo utiliza para cosas útiles. Uno de los mejores ejemplos es el del Coliseo. El
Coliseo aquello se quedó enterito de milagro, le cogieron ahí las grapas para fundir las piedras para hacer una capillita por allá. O sea, esto es lo que ha sucedido siempre a lo largo de la humanidad y es lo más normal. A partir del romanticismo es cuando se idealiza la ruina y entendemos que el pasado hay que conservarlo, reconstruirlo, amurallarlo, sacralizarlo, ir a ver esa iglesia antigua como si fuese incluso más sagrada que cuando se iba a hacer una misa ahí dentro. Y esto es también fundamental para entender este periodo y cómo nace, porque va a ser clave para ver cómo entendemos la propia idea de museo, de arte, etc. Todo esto nace de este contexto. Y es algo que a veces no se explica o no se deja bastante claro y cambia el juego. Porque tú imagínate, es que, o sea, diseña el mundo que tenemos alrededor, la manera de relacionarnos con la propia arquitectura, los espacios, los entornos. Incluso, yo que sé, pues aquí en Barcelona, que es desde donde grabo esto, pues la propia ciudad está casi reconstruida como un parque de atracciones a partir de los ideales de este periodo y generando una idea de gótico que tampoco acaba de ser, incluso con catedrales terminadas también en este periodo que hasta ese momento no eran así, ¿no? Hay una visión mucho más pragmática anteriormente respecto al artístico y esto hay que entenderlo. Porque si un día se acaba o cambia nuestra manera de entender el mundo, hay algún cambio también filosófico en nuestra civilización, no pasaría nada. Si un edificio antiguo se tumba y se cogen todas las piedras y se utilizan para hacer otro edificio donde quepa más gente o lo que sea, no sería algo raro. De hecho, sería lo más normal teniendo en cuenta la larga historia de la humanidad, ¿no? Entonces esto, bueno, también es interesante. En cuanto a lo pictórico, aquí, ya que hablamos de arte en este canal, podríamos destacar del periodo prerromántico a Fragonard, a Hubert Robert y a los paisajistas italianos que abrieron un poco el camino a lo que luego vendría a ser Corot y también los paisajes de Koch y Gurke en el imperio austriaco. Y también quizás bastante interesante poner el punto de vista en los paisajistas ingleses, en Bonington, en Turner, en Cotman y en los americanos Cole y Schache. Y aquí hay que detenerse un momento porque lo interesante de este periodo, sobre todo quizá el que más conoce la gente, es Turner, Fragonard, o posteriormente, bueno, alrededor Corot también. Sí, realmente Corot también está aquí. La naturaleza es descriptiva. Son cuadros muy estáticos. Por eso es tan aburrido el paisajismo inglés de esta época y nos quedamos con Turner porque es el que un poquito más le da un poco de vidilla a aquello y es más fácil de entender lo que está pasando en esa revolución prerromántica. En la pintura hablo, ¿eh? Entonces aquí vemos un paisajismo que está dominado por el racionalismo. Por eso nos cuesta tanto de entender y yo personalmente cuando veo esas colecciones inglesas de paisajes las veo que me cogen arcaditas o se me derrite un ojo y me empieza a temblar el otro porque es que es insoportable. Pero es porque en ese momento aquello es lo más de lo más. En el contexto de ellos hacer un paisaje, que no es normal tampoco hacer paisajes, porque el paisaje a partir de la tempestad de Giorgione empieza a concebirse ligeramente ahí de fondo, ¿no? Podemos decir que es la rehostia hacer un paisaje así en el contexto en el que están. Claro, cuando viene el romanticismo eso se quiebra, porque toda esa descriptividad estática, ese racionalismo que hay ahí empieza a romperse y el paisaje ya tendrá sentido para nosotros de una manera totalmente liberada. De modo que ya veremos atardeceres exuberantes, ¿no? Color vívido por todas partes, incluso momentos de nostalgia, crepúsculos, la inmensidad ahí con los elementos naturales, el cosmos, una pequeña ruinita, el hombrecito contra el universo entero. Y esta serie de cosas pues, que nos parecen más divertidas de ver o que ya asociamos mucho más a la idea de paisaje. Y precisamente alrededor de estas maneras de entender el paisaje o el mundo en sí, la naturaleza, etcétera, vamos a ver aparecer un elemento que nos suena mucho a las personas de mi generación, en particular de nuestra época, y que de nuevo hay que poner aquí un asterisco, porque es de estos temas que hacen que el romanticismo tenga mayor sentido al analizarlo en la actualidad, y es la aparición de la nostalgia por el pasado. La imaginación concibe al mundo idealizando al pasado en contraposición al presente. El pasado, la jauntología de Derrida y de todos sus acólitos alrededor de la moda de Mark Fisher y de chavalitos que sigue mucho a Fisher, ¿no? Estos temas de la nostalgia del pasado, idealizar un pasado frente al presente que se ve sucio, que no nos gusta y un futuro que no podemos imaginar, nos va a generar una concepción del pasado que es totalmente tóxica y que, para mí, pues nace aquí, porque es donde mayor sentido se le da y a día de hoy se reitera un poco la misma intención casi. Y como podemos hacer una analogía con los dos periodos, ya hemos hecho antes, pues tiene bastante sentido, ¿no? Que se parezca. Porque lo que se está haciendo,
de nuevo, es frente a una crisis de identidad social del modelo que se nos vende, de nuevo, pues vemos el utopismo tecnológico, el mundo futuro, a todo el mundo le va bien, ya no hay guerra, se acabó la Guerra Fría, esto es la rehostia, pues cada vez hay más innovaciones, el sistema va a toda velocidad, si estudias encima tienes un trabajo garantizado, todo el mundo tiene una casa, un piso, bueno, toda esta serie de cosas, ¿no? Y aparece que el día de mañana pues vayas al lavabo y te vaya a limpiar el culo un robot. Ese sentimiento de repente se ve truncado y estamos aquí como ratas de laboratorio frente a un móvil que no paro de abrir cada 10 minutos para ver las notificaciones y 4 redes sociales que consulto en internet de manera tóxica y que hacen que vaya pasando mi vida y no puedo imaginar un futuro más allá de aquí 2-3 días. Entonces este sentimiento hace que evocar aquel momento de cuando yo era chiquitito y encendía la Game Boy y jugaba súper feliz, sin preocupaciones, sea un mundo pues totalmente ideal, y entonces Stranger Things y entonces esta serie de cosas. Pues bien, si esto lo podemos entender, es exactamente lo mismo que le pasó a esta peña. Cogieron y decían, joder, ¿qué ha pasado aquí? Pero si yo iba a ser súper feliz, ¿no? La revolución, la racionalidad, todo el mundo iba a ser... Es lo mismo. Lo contrapones, te le pones un poquito de imaginación y te sale el mismo cóctel. Todo esto también, porque no es importante, no me quiero olvidar, tiene un sentido porque se idealiza mucho lo sentimental, lo inmaterial, lo sensible, cosas que no son muy tangibles, de modo que la evocación del pasado es como que no tiene un límite claro, sino que se fija toda a partir de algo muy abstracto, y como entiendo que estoy decepcionado con absolutamente todo, como que la vida es un poco melancólica, pues puedo coger y hacer que todo no lo valore respecto a lo que no fue, de modo que mi presente tiene el único criterio de contraponerse con lo que ha sido. No sé si me explico. O sea, la manera de valorar tu presente en esa decepción es entender lo que no ha sido respecto a lo que estás viviendo. Es lo que le pasa a filósofos como Byung-Chul Han, ¿no? Que se ponen polla vieja a dar lecciones de morales, de lo que tuvo que ser, lo que no es, mira cómo era antes, esta serie de sentimientos. Yo creo que así se entiende mejor aún. Y esto ya, si le metemos aquí a enhebrar, lo podemos juntar con los nacionalismos, cómo empiezan a aparecer, porque entendemos que a través de idealizar la ruina, el pasado, sobre todo medieval, gótico, en estos contextos, que creen que es de donde ha nacido su civilización además, pues a partir de ese espíritu que permanece en ellos, ¿no? Puedes reinvocar la moral de esa gente. No sé si me explico. Es como que el fantasma de esa ruina, el espíritu moral, civilizatorio, el que sí que tenía que ser y que es de verdad el caballero artúrico hecho y derecho, ¿no? Que salva a la damisela, todas estas mierdas, pues eso se mantiene ahí, y por lo tanto, si yo invoco el pasado y lo idealizo, traigo esa moralidad a un presente que considero que es inmoral. ¿Sí? Esto lo que acaba haciendo es que el pasado sea opuesto totalmente al presente, que siempre sea algo que es opuesto, por lo tanto genera una diferencia. Cuando algo va como nosotros creemos que tiene que ir o entendemos que hay una cierta conexión y no desconexión, lo incorporamos, no lo contraponemos. Esto es lo mismo que vuelve a suceder hoy. Y esto es también fruto de ese espíritu totalmente rebelde contra lo racional, ¿no? La época racionalista, que es fría, que es rígida, tú coges y desde el lado sentimental le dices, pues no, ahora quiero volver al pasado, jódete, ¿no? Es la mayor rebeldía que puedes llegar a tener también. Aquí ya me pongo un poco psicoanalista chungo, pero yo creo que pues esta es una idea muy interesante. Como tú, papá clásico, me has negado el poder vivir emocionalmente libre y crear como me salga de la pitorra, pues entonces lo que cojo es coger ese pasado donde idealizo moralmente, espiritualmente, estéticamente incluso, lo idealizo y te lo traigo aquí y te digo, pues ahora haremos aquí esto porque aquí esta gente sí que era espiritual y no como tú que no me da la gana hacerte caso. Y aquí pues bueno, todo cayó, el peso de esta idealización, como ya sabemos, en la Edad Media, ¿no? A través de lo literario, artístico, cultural, del redescubrimiento de este periodo, de la interpretación, reinterpretación de todos estos asuntos, pues adquirirá un peso brutal, hasta el punto que esa idea aspiracional del heroísmo casi primitivo, ¿no? De una belleza grandiosa, pero a la vez austera y simple, va a permanecer de una manera que ni te imaginas. Es que yo qué sé, por poner un ejemplo muy tonto, un polla vieja ilustre como Arturo Pérez Reverte se dedica básicamente a promulgar este
serie de arquetipos respecto al caballero idealizado en sociedad y en el mundo, ¿no? Esta manera de estar en el mundo nace aquí o renace aquí o adquiere sentido aquí, incluso a día de hoy la seguimos arrastrando entre gente, pues bueno, eso que parece intelectual, pero que en realidad es muy ignorante, no lo olvides esto, que no te las den con queso. Y bueno, pues me había ido un poco de tema, pero esto venía también porque es importante citar un nombre no muy conocido, pero que es clave para entender por qué se pone tan de moda esta idealización también del pasado, o que representa muy bien la serie de asuntos que nacieron aquí. Y es los poemas de James Macpherson, que cogió leyendas gaélicas, las recopiló y las mistificó, las alteró, las tradujo de esta lengua arcaica que representa el ideal espiritual de ese pueblo que está allí, ¿no? Y le envolvió de ese misticismo. Y bueno, esto se conoce como osianismo, porque Ossian o Oisin en irlandés, ¿no? Se había convertido en una especie de mito del mayor poeta, guerrero, y bueno, representaba todas estas cosas. Macpherson lo pone de moda. Esto lo comento no porque sea crucial, sino porque está tan de moda que expande mucho esta idea, esta sensación de recojo el pasado, lo reinterpreto a mi manera, lo hago como una especie de refrito que meto aquí por debajo la moralidad que me interesa meter y altero el pasado hasta generar un ideal, ¿no?, de caballero medieval que pues que a lo mejor no tiene, o que no, a lo mejor no, ya te digo que no tiene nada que ver con la realidad histórica de estos periodos que ellos tocaban. Y esta manera artística, libre y así de generar una idea literaria del pasado, de manipularlo y de crearlo, que es lo que hablábamos del barrio gótico de Barcelona, pues es un buen resumen también, un paralelismo, nace de la moda del osianismo. Y bueno, pues ahí está, también es importante saberlo. Y en la misma línea de influencia de nacimiento de este prerromanticismo, que bueno, creo que cortaré el vídeo cuando acabe este prerromanticismo, si no esto me va a durar 10 horas, y luego haremos otro ya de pleno romanticismo. No se puede no mentar al Sturmdrang, que sería... ¿Esto cómo se traduce? Tormenta e ímpetu, ¿no? Y esto sería un movimiento literario que también tuvo pues, sus representaciones en las artes visuales y sobre todo pues perteneciente a la parte alemana, ¿no? Puramente ya germánica. Ya nos vamos aproximando al núcleo donde ese romanticismo más clásico que entendemos va a tomar forma. Aquí pues esto también ya sabéis quién es su principal exponente, es el señor Goethe, y estamos a finales o la segunda mitad hacia finales del siglo XVIII. Y bueno, pues por añadir algo más, el resumen sería que el Sturmdrang contrapone a una civilización que es, de nuevo, racional, aristocrática, ya muy decadente porque esto ya lleva mucho tiempo en el poder, pues la contrapone con una naturaleza idealizada, ¿no? Donde, como hemos comentado antes en el paisaje, pues allí la persona encuentra el lugar ideal de ser en el mundo, ¿no? Entonces, es esta contraposición es muy interesante porque también ayuda a definir lo que será luego el romanticismo, y es la persona en el medio natural sin la influencia tóxica y decadente de la racionalidad y la aristocracia y el poder y toda esa serie de asuntos que bueno, que lo podemos entender. A día de hoy muchas veces sentimos lo mismo, de manera distinta, pero muy parecido. Y bien, también está este entusiasmo de lo natural junto con lo histórico, con la antigüedad, pues a través de autores como Herder, en sus poesías también, y otra serie de personajes, pues bueno, igual como lo que hemos explicado antes con el osianismo, de nuevo pues reivindicar tanto al gran poeta gaélico, el idioma, la cultura, la leyenda, la vamos contaminando, intoxicando de lo que nos interesa y la convertimos en un símbolo de, oye, que somos mejores que nadie, ¿eh? Aquí, y mira que tenemos esto del pasado que es nuestro, aunque hace 2 días ni se acordaran de que aquello existía o directamente se lo inventen. Entonces entendemos que hay una obsesión, un entusiasmo desmedido por la antigüedad en local, por lo tanto nacional, por los poemas locales en idiomas a veces incluso perdidos, que por lo tanto dan mayor misterio y propiedad a esa región. El arte gótico, considerado por esta gente el arte verdaderamente alemán, empieza a generar una hostilidad, ¿no?, contra los franceses. Y aquí empiezan a hacer el nacionalismo puro y duro. Se trata de hacer una lucha de poder donde una nación, a través de lo intelectual y de su cultura idealizada del pasado, va a tratar de monopolizar la estética y de la estética a la política. Quieren ser los dueños del buen gusto, tal y como hicieron los franceses con ellos unos años antes, como hemos visto al principio, con autores como Rousseau, la Ilustración,
etcétera, ¿no? Es como, que ya nos hemos hecho mayores. ¿Qué dicen estos gabachitos, no? Pues esto es un poco también algo muy clave en este periodo. Aquí el mayor representante también pues va a ser Goethe, como no, siempre está aquí de fondo, pero es que no lo toco tanto porque al final creo que es el autor que más se conoce y yo qué sé, pues la gracia es nombrar otras cosas que quizás son menos conocidas. Pero bueno, es que Goethe creo que dice de la literatura francesa que es polvorienta y excesiva, ¿no? Pues esto ya te está diciendo cómo se las estaban gastando. Y aquí también tenemos que mencionar a los hermanos Grimm y sus famosos cuentos, que son una recopilación de cuentos antiguos y reinterpretados, ¿no? Que esto lo asimilamos a la cultura popular, pero nace de este contexto. ¿Ves? Es curioso también, porque a veces lo olvidamos, ¿no? De cómo surge esto, que pensamos, ¿no? Los hermanos Grimm y sus cuentos, ¿no? Pues en realidad son una consecuencia muy clara de este periodo que trata de recopilar cosas que hay ahí que hasta el momento pues era cultura, pues eso, pues oral, perdida, ¿no? Y de nuevo esa recuperación del pasado y esa generación del concepto de historia del arte, de las artes, de conservar el arte, la literatura, etcétera. Y al mismo tiempo que se idealiza y se recupera un pasado, se trata de generar una idea de originalidad. ¡Buah! Es que esto también tiene mucha chicha, ¿eh? Se quieren tener emociones nuevas y quien no forme parte de esa especie de emoción inédita, de pensamiento único que ha salido de la nada ahí en un torbellino abstracto, no es digno de participar de estas movidas, ¿no? Aquí también, esto lo trataré luego mejor, también se idealiza mucho la figura del bandido. Y aquí pues Sheila tiene un cuento también sobre este tema y también es muy interesante verlo en cuadros, por ejemplo, pues, que no viene al cuento porque estamos en otro lugar, pero yo qué sé, pues para nosotros nos suena mucho a Goya y sus bandidos, ¿no? Pues esto también tiene que ver aquí. Ay, mis perros están jugando, si se oye algo de fondo. Y bueno, como conclusión a este periodo podemos decir que es el nacimiento del culto a la originalidad, de la época de descubrimiento y al final el nacimiento de la figura del genio, ¿no? En esa Alemania de finales del siglo XVIII o segunda mitad, se va a buscar a muchos genios, porque todos tienen que tener algo que decir que les pertenece, el más original, el más tal, y se va a intentar buscar desmedidamente. Entonces es como que se pretende buscar que existe esa figura de la gran personalidad incontrolable, el genio, todo lo que asocias a la palabra genio, pero además eso luego se va a tener que demostrar, se va a tener que hacer ver, no solo de manera excéntrica en la manera de ser y de sentir el mundo, sino a través de las propias obras de arte que se generen. Y en resumen, si volvemos a ponernos psicoanalíticos, esto es una pura crisis de juventud, un acto rebelde, ¿no? Que al final pues acabará en otros lados, pero no pasa nada, lo vamos a dejar aquí con este cliffhanger, ¿no? De qué pasará en el romanticismo de verdad y acabamos con el nacimiento del romanticismo, con el prerromanticismo. Espero que te haya gustado, aunque sea un tema complejo, he intentado hacer lo más ameno posible, pero sin perder el criterio, pues un poco más, no, académico no mola, no decirlo, pero sí, pues por entendernos, que no sea ni una charlita de 15 minutos de YouTube que dan puto asco porque ahí no aprendes nada, ni te están diciendo nada y luego se te olvida los 2 minutos, pero tampoco una chapa de estas densas sobre temas que, insisto, hay tantas interconexiones. Es tan compleja que ya de por sí la historia es imposible de analizar por motivos lógicos, pero comprenderla bien a veces es muy difícil y hay que verla también de una forma dispersa, atomizada, no tan lineal, ¿no? Porque es más fácil coger luego pedacitos y conectarlos y ver esa riqueza que hay de fondo, sobre todo para lo que he comentado en 2 partes del vídeo, que es para ponerlo en nuestra época, que es lo interesante, ¿no? Si no, pues es un fósil allí y como querían los románticos, pues a conservarse y conservarse, pero si no sirve para nada, pues ¿para qué? Y eso, bueno, lo dejamos ya. Si tienes alguna recomendación sobre este tema, si quieres algún autor que me haya dejado, o quieres aportar algo más sobre este periodo, quieres cualquier texto o libros que conozcas, ponlo aquí abajo, que ayuda bastante también, y si no, pues dale like, que siempre ayuda a mover el vídeo. Y nada, aunque no lo vea mucha gente, si has llegado hasta aquí y te ha gustado el tema, házmelo saber, a mí me motiva muchísimo, porque estos son los temas y la gente que escucháis estos temas y os gustan, sois mi público favorito, os lo digo de verdad. Ya prometo ahora sí que el siguiente vídeo, no lo puedo prometer porque quizás me meto en el romanticismo ya puro y duro. Stalker, que lo voy arrastrando hace 3-4 vídeos, y luego también tengo en mente la historia del perfume, que también haré 3 o 4 vídeos porque tengo muchísima información. Estoy desde hace un tiempo metidísimo en un proyecto que tiene que ver con perfumería, bueno, sí, pero con el olfato, las artes, la obra de arte a través del olfato, de los sentidos, ¿no? Cuestionar un poco esta
ese corsé que se impuso a través de Hegel, de Kant, etc. Y que bueno, insisto que también cuando hablo de perfumes espero que se entienda que tiene que ver con esa idea, ese ideal actual que hay de la perfumería de autor, que se buscan sensibilidades a través de algo, de una concepción artística del olfato, lo mismo que ha pasado con la cocina, pero en la actualidad está también bastante en auge y que no tiene nada que ver con la industria de la moda y la perfumería que se toca ahí, no tiene absolutamente nada que ver. Pero bueno, también me interesaría que alguien me comente si le gusta el tema o no, lo voy a hacer igualmente, no me importa, pero me genera curiosidad porque es eso, a mí me interesa analizar el mundo y como artista tocarlo desde todas las aristas que pueda y no convertirme en una simple máquina productora de lienzos que se venden con una galería cuando se venden y cuando no pues te chutan, sino que me interesa poder tocar libremente, que también es muy romántico esto, ¿no? Idealizándolo, todas las aristas y facetas que el mundo me puede ofrecer, ¿no? Y descubrirlas a través de una mentalidad, pues eso, artística o creativa, sin imponerme muchos corsés, ¿no? Más allá de los indispensables. Bueno, ya está. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias si has llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado. Y insisto, Sheila, las cartas sobre la educación estética de la humanidad y la revolución romántica de Alfredo de Paz, que es la base que he utilizado para hacer este vídeo y el mejor libro sobre el romanticismo. También sí, me olvido, tienes esto en formato podcast en cualquier plataforma, Spotify, iVoox, etc. Y tienes mis redes sociales, Alejandro Acosta si me buscas en Instagram, o abajo tienes los links en la descripción y ahí puedes ver mi obra o ver los libros que comparto, las lecturas, cositas, yo qué sé, pues un poco en general ampliar a nivel personal todo lo que hay por aquí en el canal. Y si alguien quiere calentar terreno para lo del tema de la historia de los perfumes y no conoce mucho y tiene solo en mente pues las 3 colonias que venden en el súper o en las perfumerías esas típicas de grandes cadenas, le recomiendo, si tiene la oportunidad, de ir a un sitio más específico, si ves una ciudad o algo, y oler perfumerías de estas de autor, de nicho, yo qué sé, pues de Nasomato, de Orto Parisi, de Mancera, de yo qué sé, pues hay 50.000, ¿no? O algo más fácil, pues de Tom Ford, toda esta serie de perfumería más de Cherhoff, de Monegal, todo esto que es un poco más específico, ¿no? Crivelli, no sé, hay un montón, hay millones de marcas, de autores, de Tower, Andy Tower también es muy bueno, que no tienen nada. El día que huelas una cosa, hablo como si no supieras, si ya conoces, sabes de sobra lo que hablo, que no tiene nada que ver con el pastiche químico ese que venden allí en las grandes perfumerías. Entonces esto también, si a alguien le interesa prepararse, pues es una experiencia muy gratificante en ese aspecto. Y ahora sí, ya os dejo en paz. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, nos vemos en el siguiente vídeo.